Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy vamos a hablar del nuevo departamento. Para los que no saben, me mudé con mi novio, nos mudamos a un nuevo lugar. Ya era un año desde que había llegado a Nueva York, entonces mi contrato de mi departamento anterior estaba ya terminando y entonces me tenía que decidir si iba a renovar ese contrato y quedarme un año más en el mismo departamento, que es el 1901, que el Círculo Cero en mi libro sabe todo de cómo pasó ese departamento y todas las descripciones, pero ese creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3. Fue un capítulo muy nostálgico de escribir cuando justo estábamos tomando la decisión de dónde vivir. Y terminamos en un nuevo departamento que literalmente superó todas nuestras expectativas, pero el camino acá fue solo este recordatorio. Fue un buen como mes en el que tuvimos que lidiar con esto de las mudanzas. Para mí personalmente las mudanzas son súper triggering, son súper detonantes de cosas del pasado, porque en los últimos 3 años, cuando atravesé un divorcio, solté todas mis pertenencias y me mudé como con una maleta a empezar de cero. Y fue algo, obviamente, una experiencia súper dolorosa. Después de eso, reconstruí mi vida en Quito y un año y medio más tarde me subí a un vuelo acá a Nueva York y volví a soltar todas mis pertenencias. Y entonces pasé por mucho tiempo, muchos años en un estado de como limbo con respecto a dónde voy a estar a futuro, a dónde voy a estar, dónde voy a vivir, cuáles son mis cosas. Y fue un estado de supervivencia por un buen tiempo, de mucho duelo. Y por más de que iba y venía de la mano de mucha paz, esos son algunos de los temas que estoy explorando en mi libro con respecto a los duelos de nuestros sueños y los duelos, los contrastes de todas las versiones de nosotros. En verdad, la idea de como, entre comillas, volver a empezar de cero, porque nunca estamos empezando de cero, pero la idea de como mudarme y despedirme de un departamento trae muchas emociones, de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, de mucho miedo por las dos experiencias pasadas mías. Entonces yo me preparé y como estaba consciente de que cerrar un ciclo y si me iba a mudar, iba a ser obviamente un momento de volver a procesar memorias, historias, significados de estas experiencias, de lo que significa como salir de un lugar, irte a otro lugar, pero más que nada ya con la pregunta también más macro, que es una pregunta que los que escucharon el capítulo de New York, New York saben de los hilitos rojos, ¿verdad? De este proceso en el que en los duelos nos piden que vayamos a recoger todos estos hilitos rojos que dejamos, estas proyecciones, promesas, ideas, sueños, caminos que estaban ya como predecididos con respecto a nuestro futuro. Y cuando algo cambia en nuestra vida, cuando hay un quiebre, hay una muerte de una versión de nosotros con respecto a quiénes estamos siendo, quiénes queremos seguir siendo, dónde vivimos, ¿verdad? Y con quién lo hacemos, las decisiones más como elementales de nuestras vidas con respecto a nuestra vida romántica, con quién estamos comprometidos y con quién estamos caminando en la vida, ¿verdad? Y con quién estamos tomando decisiones. Por otro lado, decisiones con respecto a nuestras carreras profesionales, a un trabajo o a una ubicación física. Entonces, cuando estamos hablando de migrar, cuando estamos hablando de irnos a otro país a largo plazo, ¿verdad? Cuando estamos en esas decisiones, a mí me pasó esta sensación súper rara que me tomó tiempo poderla poner en palabras de, necesito ir y necesito recoger lentamente, delicadamente, con paciencia, todas estas ideas de estas futuras Isas que ya me había hecho. Me había hecho estas ideas futuras de dónde iba a vivir, me había hecho estas ideas futuras de tener hijos a cierta edad, me había hecho estas ideas futuras de que mi vida siempre iba a estar con cierta persona, ¿verdad? Y el único constante que tenemos en la vida es el cambio. Pero esta mudanza en Nueva York fue diferente. Fue porque ya solo era una mudanza en la misma ciudad, ¿verdad? No requería de quiebres, ni de decisiones súper grandes, ni de duelos súper grandes, ni de despedidas de personas de todas mis cosas y mis pertenencias. Y requería de literalmente empacar mis cosas y llevarlas a otro lugar. Y fue muy raro porque mis últimas mudanzas, desde que me casé, me fui a Madrid, después me divorcié, me mudé en Quito, me mudé a New York, todas han requerido de solo como llevarme 2 maletas de cosas, lo único que puedo meter en 2 maletas, y despedirme de todo el resto. Como de verdad entrar en una supervivencia de como, ¿qué son las cosas que entran en 2 maletas y son esenciales? ¿Verdad? ¿Qué necesito para como, qué es lo más necesario de las cosas que tengo? Y nunca había de verdad, nunca había yo agarrado todas mis pertenencias, como empacado, las había empacado en unas cajas y me las había llevado conmigo. Fue una experiencia muy, muy rara, pero todos estos temas yo sabía
que iban a como salir, que me iba a acordar de ellos. Fue, por un lado, sanador, por otro lado, obviamente, incómodo, difícil, pero al mismo tiempo fue muy lindo porque ya entendí por qué tenía que estar escribiendo el libro para ese momento. Cuando empecé la idea de Substack y literalmente me senté a abrirlo y lo seteé, no había caído en cuenta de esas cosas y es como una lección tan linda y tan grande de cómo el universo tiene tiempos perfectos y para eso necesitamos como tomar los pasos en los momentos en los que tenemos que tomar los pasos, aunque la cabeza intelectual, el ego, no, como que no les haga tanto sentido. Tuve tantas razones para solo seguir posponiendo el libro y después entendí que necesitaba estar muy conectada con ese proyecto y de verdad escribiendo muchísimo con respecto a todas estas cosas porque está trayendo estas experiencias que estoy viviendo, me están dando la oportunidad de estar muy conectada con las emociones de muchos momentos de mi vida y del rol que han jugado. Entonces ahorita estoy en verdad en el libro escribiendo mucho con respecto a lo que ha sido en estas historias y estas versiones de mí que se han tenido que despedir de todas sus cosas, que han empezado de cero, que han dado estos saltos, estos pasos, estas decisiones en búsqueda de la construcción de la vida de nuestros sueños. Y esta experiencia, este mes con este nuevo departamento, la despedida del 1901, que marca mi segundo año en Nueva York y marca como ya un segundo capítulo, ¿verdad? Un segundo ciclo de estar en un lugar asentada, marcando mis raíces de nuevo, como enraizándome después de un proceso de mucho autodescubrimiento, muchas aventuras, muchísimos viajes y más como un proceso de no saber dónde iba a estar por más de un mes, que fue mi época de seminomadismo y de ver como que dónde quería vivir y qué quería hacer de mi vida y también un limbo migratorio en el que se estaba como que desarrollando todo el tema del Green Card. Entonces es un momento súper diferente a lo que he estado viviendo en los últimos años y la experiencia de estar buscando este departamento con mi novio y atravesando esta estación fue un recordatorio, pasó de una manera mágica, pero no mágica de la manera en la que te esperas o asumes, sino solo como un recordatorio tan grande de los códigos energéticos de la manifestación y de lo que significa estar teniendo las acciones alineadas y coherentes con lo que estamos diciendo que queremos hacer. Y creo que es cuestión de entrar en solo práctica. Yo creo que a veces la manifestación se siente como esta cosa woo que necesito como que no entiendo, como que toda esta cosa intangible o esta cosa medio como mágica sobre la cual no tengo control o no tengo como que autonomía. Pero en verdad la manifestación es lo que estamos creando en nuestras vidas y la manifestación, la gran parte de la manifestación es las acciones que estamos tomando. Y este departamento, literalmente, este proceso, me senté y nos sentamos con mi novio, me ayudó a crear el outline para este capítulo, para acordarme de todas las cosas que pasaron, pero fue muy lindo darnos cuenta como, se pueden ser condensados y como resumidos en cosas como bien claras que hicimos en ciertos momentos y que nos queremos quedar como lecciones y recordatorios. Y el número uno es que la desesperación siempre repela las cosas de nuestras vidas. La desesperación, esa sensación de que tenemos que rogar, esa sensación de que estamos agarrando algo con la mano y no permitiendo que vuele, que salga, que esta idea de que tenemos que presionar, de que tenemos que rogar, es una energía de desesperación, ¿verdad? Es una energía de un perrito que se ahoga en la piscina, es una desesperación de una rueda de hámster que como que no logra avanzar para adelante. Y es esta idea de, viene mucho del ego, viene mucho de la cabeza intelectual de esta es la única opción, esta es la única cosa que quiero, esta es la única cosa que puede funcionar, tiene que funcionar de esta manera. Estas ganas de nosotros como tener la razón o estas ganas de forzar las cosas, ¿verdad? De forzar una cosa y que sea exactamente cómo va a suceder. Y la desesperación es un repelente de nuestras manifestaciones más mágicas, ¿verdad? Porque parte del concepto de una manifestación más abundante, más increíble de lo que tu cabeza puede crear, porque esa es la idea de estar co-creando con el universo, significa que tu cabeza lógica es bien limitada y nuestra cabeza lógica, nuestro ego, siempre usa como referencia nuestro pasado. ¿Ok? Nuestra cabeza lógica usa toda la evidencia intelectual, la evidencia que ya ha experimentado, memorias, aprendizajes, interpretaciones de experiencias pasadas como punto de referencia, ¿verdad? Como data. Pero no está usando como referencia y como data nuestras versiones futuras, las opciones, ¿verdad? Nuestro crecimiento, todo lo que podemos aprender a hacer, todos los lugares a los que nos podemos estirar para llegar,
todas las maneras en las que nos convertimos en personas más poderosas, ¿verdad? Más seguras de nosotras mismas, más inteligentes, más sabias. Todas estas partes de tenerle lealtad a nuestro futuro, ¿verdad? Hay estas versiones futuras, nuestra alma, nuestra sabiduría interior. Esa data no está conectada con nuestra cabeza y nuestro ego. Entonces, cuando estamos en estos procesos de co-creación, la idea es qué acciones necesitamos estar tomando para estar en contacto con nuestras versiones futuras en vez de estar actuando solo en referencia con nuestras versiones pasadas, ¿verdad? Y estas versiones pasadas tienen evidencia que quieren replicar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se siente más cómodo replicarlo por conocido. Se va a sentir más cómodo caminar por un camino 2 veces que simplemente salir con un machete en una selva y decir como que vamos, encontrémonos nuestros caminos para nuestro ego, para nuestro cuerpo, para nuestro sistema nervioso. Pero la co-creación de sueños que todavía no hemos manifestado y materializado, por definición, son cosas que no hemos vivido. Es llevarnos a lugares que no hemos caminado, ¿verdad? Es llegar a un nuevo piso de un edificio, bajarte el ascensor y decir como que, "¡Ah! ¿Qué es esto?". Porque por definición un sueño es algo que no has tocado todavía, ¿verdad? Y para eso necesitamos tener mecanismos de espirituales, de sistema nervioso, herramientas de salud mental, herramientas de inspiración, ¿verdad? Y herramientas para estar activando estos sueños, esta inspiración, estas ganas de crear nuevas referencias y de tirar estos hilitos rojos, como si estuvieras pescando. Imagínate que pescas para atrás del pasado y mandas como este anzuelo para el pasado y para atrás y este anzuelo viene en referencia a lo que otras personas en tu vida ya han hecho, o este anzuelo puede ir en referencia a de dónde vienes con respecto a nuestro lineaje, ¿verdad? A seguir con patrones. Este anzuelo puede ir simplemente a referencias pasadas de nuestras vidas o de lealtades a sistemas, ¿verdad? Sistemas culturales, sistemas de reglas de género, porque soy mujer, porque no soy mujer, porque a esta edad. Por otro lado, tenemos esta capacidad para tirar esta pesca, este hilito rojo con este anzuelo al futuro de lo que queremos que sea nuestra vida en 5 años, al futuro de lo que queremos estar viviendo en 10 años, al futuro de lo que queremos estar pensando, los hábitos que queremos estar teniendo, en lealtad a nuestro potencial, en lealtad a nuestros sueños, en lealtad a nuestra capacidad de crecer, a nuestra capacidad de aprender, a nuestra capacidad de autoconocernos, a nuestra capacidad de estar mejorando estas destrezas y estas capacidades que venimos a mejorar, ¿verdad? Es como cuando vas al gimnasio todos los días, al un año, te vas a sentir más fuerte, ¿verdad? Por definición, sabes que si vas todos los días al gimnasio, ¿verdad? No todos los días, pero si vas 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, por un año, el resultado va a estar ahí. ¿Por qué? Porque estás teniéndole lealtad a la posibilidad y a la ilusión, ¿verdad? Y a la capacidad que tienen tus músculos de fortalecerse cuando los estás entrenando, cuando los estás fortaleciendo. Por otro lado, podemos decir, nunca he ido al gimnasio y no sé hacer ejercicio. Yo nunca había entrado a un gimnasio antes de los como 21 años y no tenía idea cómo hacer ejercicio. Nunca fui atleta porque hasta ese momento yo no sabía, pero había tenido enfermedades autoinmunes que estaban afectando mi corazón. Tenía la presión súper bajita y tenía mucha anemia. Y después resulta que lo tuve toda la vida y por eso a mí no me gustaba hacer mucho ejercicio, pero era porque no tenía energía, ¿verdad? Y yo siempre solo pensé que era vaga, que no me gustaba hacer ejercicio y que no nací con esa capacidad. Entonces, a mis 21 años, cuando entré al gimnasio por primera vez, podía tirar este anzuelo, ¿verdad? A la verdad que había sido mi verdad por 21 años, que es que no sé hacer ejercicio, no soy buena haciendo ejercicio y no me gusta hacer ejercicio. O podía tirar el anzuelo de un hilito rojo para adelante y decir, es algo que voy a aprender. Y entonces, en estos momentos también de decisiones y en el que se están moviendo como las piezas de nuestras vidas, creo que tenemos 2 puertas, ¿verdad? Tenemos estos 2 caminos que tenemos que elegir hacia dónde vamos a mandar el anzuelo, hacia dónde vamos a mandar nuestras acciones, a qué le vamos a tener lealtad, a qué le vamos a tener coherencia, con qué queremos ser coherentes. Queremos ser coherentes con el pasado y la evidencia del pasado, que de cierta manera es conocida, está ahí, pero es limitante, ¿verdad? Porque es lo que has vivido hasta ese momento, pero eran versiones pasadas de ti y vienen de también otras personas, porque esta evidencia del pasado también es un resumen y una data de las limitaciones, de los miedos, de las inseguridades, muchas veces de las figuras de autoridad con las que crecimos, porque todos somos seres humanos y estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, tu versión de hace 5 años no sabía lo que sabe tu versión de hoy. Imagínate si fuera la única manera de quedarnos de una rueda de hámster, sería seguir haciendo lo mismo que ya hemos hecho, lo mismo que nuestros ancestros, nuestros lineajes han hecho.
el punto de estar aquí en este momento es tenerle lealtad a las posibilidades, ¿verdad? A cómo las cosas están cambiando y decir qué suerte que están cambiando y qué suerte que puedo tener estos momentos decisivos en los cuales mi cabeza lógica no va a entender, en la que mi ego va a querer salir corriendo, en la que necesito estar trabajando con mi sistema nervioso para que no entre en modo de supervivencia. Esas herramientas son cosas bien como cajita de herramientas espirituales, de salud mental, de desarrollo personal, de el diálogo que tenemos con nosotras mismas, herramientas con nuestro cuerpo, ¿verdad? Sea desde algo tan simple como hacer ejercicio, salir a caminar, tomar sol, estar comiendo saludable, estar tomando nuestro juguito verde, ¿verdad? Bajarle la cafeína, bajarle el alcohol. ¿Cómo hacemos que nuestro cuerpo se sienta querido y se sienta abrazado y se sienta como que está siendo cuidado mientras salimos de nuestra zona de confort y mientras descubrimos y le tenemos lealtad a nuestro futuro y a nuestras posibilidades? Y en todos esos códigos energéticos que estamos hablando, la desesperación es este miedo, ¿verdad? Este miedo de que tiene que pasar como mi cabeza dice que tiene que pasar. Y entonces les voy a contar la historia del departamento, y es que nos tomamos primero con este momento decisivo de decidir si queríamos mudarnos los dos a mi departamento, al 1901, y renovar el contrato, ¿verdad? Y entonces hicimos como que tuvimos una conversación al respecto de lo que eso significaba, pero de verdad decidimos que era muy chiquito y por más de que nos encantaban muchas cosas de ese departamento, tomamos la decisión de mudarnos mejor a otro. Parte de eso también fue podernos mudar a un departamento juntos en el cual podamos co-crear, ¿verdad? Esa vida el uno con el otro, porque ese otro departamento al final del día yo lo elegí para mí, lo elegí en un punto de mi vida muy específico, ¿verdad? Lo elegí sin haberlo ni conocido, habiendo estado en el Ecuador en un momento de migrar a otro país en el que nada estaba muy claro en mi vida y se volvió un refugio. Fue un lugar muy, muy, muy especial para mí personalmente y en mi proceso y en mi historia. Entonces tomamos la decisión de que queríamos encontrar un lugar en el que podamos escribir la historia de los dos y co-crear un hogar y una vida y estar construyendo la relación que estamos construyendo juntos, porque los lugares en los que estamos y los lugares en los que habitamos informan muchísimas cosas. Informan estados psicológicos, informan y detonan pensamientos, emociones, detonan memorias y detonan estos mismos parámetros de si estamos actuando con la data del pasado o la data del futuro. Esa es una de las cosas más importantes que he aprendido a través de empezar, entre comillas, desde cero y llegar como sin nada, básicamente, a estos lugares, ¿verdad? Solo como con un poco de ropa, pero llegar a estar en todos estos entornos desde cero, en los que se trata de como que construir una vida desde cero, me ha enseñado el poder de tener un lienzo en blanco al frente y el poder de hacer y estar como eligiendo muy intencionalmente a través de estas decisiones, porque nuestro entorno físico tiene un impacto en también qué partes de nuestro cerebro están activadas, qué partes de nuestras emociones están activadas, ¿verdad? Y para esta situación, él y yo quisimos ponernos en un entorno en el que se sienta como un lienzo en blanco y una construcción juntos, ¿verdad? Porque existe esa posibilidad. Si no existiera esa posibilidad, hay otras maneras en las que se puede hacer eso. Se puede algo tan simple como hacer una limpieza de closet, mover la ubicación de los muebles, vender algunos muebles, algunas cosas viejas, comprar unas nuevas, pintar colores de las paredes, cambiar el olor, cambiar la ubicación de ciertas cosas, reorganizar los objetos. Eso ya tiene un impacto muy, muy grande en cómo se siente y el significado que tienen los entornos. Y entonces nos empezamos a mover, hicimos como nos repartimos las responsabilidades dependiendo las fortalezas de cada uno, que somos muy complementarios. Mis fortalezas son súper como diferentes y complementarias a las fortalezas de él. Entonces él abrió su Notion porque tiene una obsesión con Notion y todo tiene que estar, es demasiado bueno organizando las cosas. Entonces le hice un chart y obviamente ya se imaginarán, empecé a mandar mensajes como izquierda y derecha y solo como ya veré quién me contesta, y yo intuitivamente como este departamento le tenemos que volver a presionar. Intuitivamente me levantaba una noche y era como creo que me tengo que ir a ver departamentos a medianoche porque no podía dormir. Era como tal vez no puedo dormir porque tengo que estar viendo departamentos en este momento. Entonces nos complementamos muchísimo y nos pusimos a mover aplicando a miles de departamentos. En Nueva York, básicamente conseguir un departamento son los juegos del hambre, ¿ok? Como no les estoy molestando, que son los juegos del hambre, porque los departamentos, se alquilan como una semana, 10 días antes de que te tengas que mudar. No puedes hacer las cosas con tiempo. Tú no puedes llegar aquí y decir como, estoy buscando un departamento para de aquí a 2 meses. Entonces ya mandamos un correo diciendo que íbamos a salir del departamento, que no íbamos a renovar el 1901. Y empezaron a mandar a gente a conocer. Entonces eso fue como que súper raro. Se sentía como yo trabajaba en el departamento y se sentía como un museo. No se sintió muy chévere. Era como que este es mi hogar.
pero más que nada me sentía defensiva y como que sobreprotectora porque todavía no teníamos un nuevo lugar. Y entonces todas estas cosas están pasando bajo mucha presión y súper rápido porque hasta cierta fecha, que era como 2 semanas más adelante, teníamos que salir de ese departamento, pero todavía no teníamos dónde aterrizar, dónde llegar del otro lado. Y esas cosas pasan muy rápido, como llegas a un departamento, te gusta, aplicas y si te avisan que ya está, te puedes estar mudando 2 días más tarde. Como que las cosas solo pasan a un nivel súper rápido, que si vives en una ciudad así, me imagino que ya solo estás acostumbrada. Pero viniendo de Ecuador, en Ecuador las cosas pasan a otro ritmo completamente. Entonces mis experiencias habían sido, hasta que no me mudé a Nueva York, esto ha sido súper intimidante, ¿verdad? Súper como, ¿qué está pasando y cómo hago para...? Se siente como una carrera, como que todo el mundo está en carrera y todos los agentes también están como que rotando y hablando con cientos de personas. Entonces nadie está creando relaciones, nadie es que se acuerda de tu nombre, todo solo está pasando, eres como un número, como que solo mandas aplicaciones, la mayoría de la gente nunca te contesta, nunca te contestan los mensajes, nunca te contestan los mails y solo hay que como que bajar la cabeza y seguir mandando cientos de opciones. O sea, como literalmente vimos cientos y cientos y cientos de departamentos. Entonces empezamos en verdad mucho tiempo antes de lo que debimos haber empezado, porque empezamos como un mes antes, pero ahí de nuevo te están alquilando departamentos para mudarte 1 semana, 2 semanas más tarde, lo que significa que terminarías pagando doble renta, ¿verdad? Porque estarías pagando 2 contratos simultáneamente. Entonces, las primeras 2 semanas fueron un poco perdidas al principio y nos dimos cuenta de eso rápido porque todos los departamentos eran para ser alquilados ese rato y entonces ese fue un error. Yo creo que fue un error, pero por otro lado también fue bueno ya solo empezar a familiarizarnos con barrios, empezar a familiarizarnos con lo que estábamos buscando, con cómo estaba el mercado, con qué opciones habían, pero estuvimos 2 semanas un poco como caminando a ningún lugar porque no podíamos alquilar nada todavía. Y entonces eso ya estaba como que un poco la ansiedad de como que necesitamos un nuevo apartamento y yo me estaba como que empezando a cómo vamos a hacer y todas estas cosas. Pero ante ese tiempo tuvimos conversaciones súper importantes. Entonces obviamente marcamos nuestros parámetros con respecto a valores que estábamos dispuestos y listos para pagar, ¿verdad? Entonces marcamos como necesidades, tuvimos conversaciones súper lindas con respecto a qué es no negociable para ti, qué es lo que más te importa, como un verdadero trabajo de hacer listas con respecto a qué me hace feliz, qué es importante para mi calidad de vida, qué es importante con respecto sea a un barrio, a un departamento, a cierto tipo de espacios, sea porque te vas a mudar sola o te vas a mudar con alguien más, es súper importante. Yo me lo he tenido que hacer en estos procesos de solo como conseguir un nuevo apartamento en estas vidas, en estas nuevas vidas que he vivido en esta década muchas veces y es un proceso que no estaba acostumbrada a hacer, como de verdad decirte y hasta para futuro, para estar creando esas nuevas referencias, tenemos que venir de esas preguntas. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me gusta? ¿Verdad? Yo no crecí pensando que podía y tenía derecho a hacerme esas preguntas, pero hacerte esas preguntas lo que hace es empieza a crear nuevos caminos a futuro, ¿verdad? Empiezas a reconocer cosas que no veías antes, empiezas a identificar posibilidades y oportunidades que no veías antes. Entonces es importante como estar creando este terreno sin importar en qué momento estés, haya una mudanza o no haya una mudanza. Esas preguntas son solo parte de conocerte y estar creando tu futuro en vez de solo quedarte en referencias del pasado. Entonces, ¿qué es importante para mí? ¿Cómo me siento súper bien? ¿Cómo es el día de mis sueños? Alrededor, ¿qué necesito tener a mi alrededor para que mi cuerpo se sienta cada vez más vivo? ¿En qué entornos? ¿En qué climas? ¿En qué tipos de espacio? ¿Con qué tipo de luz? ¿Verdad? ¿Con qué tipo de muebles? Alrededor de cuáles son mis no negociables. Y llega un momento en el que tengo que elegir qué es opcional versus qué es esencial. Si tú no sabes qué es esencial para ti, entonces constantemente nos vamos a poner en situaciones que sacrifican partes muy importantes de nosotros, sean valores, sean prioridades, sean gustos, hobbies, actividades, estilos de vida, y eso se vuelven obstáculos, ¿verdad? A nuestro brillo interior, a nuestra productividad, a nuestra creatividad, a nuestra dicha, a nuestro gozo, a nuestra paz, a nuestra serenidad, a nuestra resiliencia. Entonces, estas conversaciones fueron súper importantes con respecto a cómo qué quería cada uno, marcamos nuestros parámetros, estábamos como que poniéndonos, ¿verdad?, en la misma página. Y un día a medianoche, como les dije antes, no podía dormir, literalmente estaba teniendo insomnia y me levanté de la cama como que ya solo me había dado vueltas y vueltas y vueltas y me levanté al sillón y abrí el celular. Ya había tratado de quedarme dormida como por 3 horas y no estaba funcionando. Entonces saqué el celular y dije voy a ver departamentos y acababan de publicar, ¿ok? Como decía, publicado hace 2 horas. Esto era como las 4 de la mañana. Un nuevo departamento espectacular. Los acabados, el diseño, la decoración de interiores para las fotos estaba como espectacular. Una cocina, tenía cocina a gas. Estaba en un barrio que habíamos clasificado como que sí, nos gusta este barrio.
y el departamento de verdad estaba mucho más grande de los parámetros que nos habíamos puesto en la cabeza. Entonces ya habíamos decidido que queríamos un departamento de 2 cuartos para tener una oficina, porque los dos trabajamos desde la casa y queríamos como, obviamente, tener ya más espacio para 2 personas, porque el otro era un departamento bien chiquito de 1 cuarto, bien neoyorquino, casi no tenía closets. Entonces ya habíamos decidido que queríamos un departamento de 2 cuartos y los parámetros de valores que era nuestro presupuesto, ¿verdad? Mensual. Y este departamento estaba como súper abajo en los presupuestos. Entonces estaba un preciazo para un departamento el más grande que habíamos visto. Y fue como que qué raro, pero sí hacía sentido. Como que no era tan raro como para decir como algo está mal, sino hacía sentido, pero fue como, wow, este es una oportunidad espectacular. Entonces, inmediatamente yo como que ese rato mandé un request, la siguiente mañana hablé con mi novio y fue como, tenemos que aplicar este departamento, tenemos que irlo a conocer. Y tenían un open house ese fin de semana. Entonces, tenían un open house que significaba que este era un departamento de una dueña, es su casa y se estaba mudando fuera de Estados Unidos porque no es de Estados Unidos y lo estaba alquilando. Entonces ella iba a recibir aplicaciones para ella decidir a quién le dejaba su casa, su lugar más preciado, ¿verdad? Su refugio. Un lugar que se notaba que lo había diseñado con muchísimo amor, con muchísima intención. Entonces no era un proceso tradicional como de un edificio en el que un poco no es tan personal. Tienes que pasar ciertos requerimientos y si pasas ciertos requerimientos te lo entregan. Esta era un proceso de aplicación a través de solo como una persona, como que yo esté eligiendo, como que tú estés eligiendo a quién le quieres dejar tu departamento por un año. Entonces tenías que ir a conocer en persona y un broker, que es la persona que te enseña el departamento, que se encarga de todo el proceso y va a estar ahí para como que conocernos, enseñarnos un poco del tema y todo el mundo tenía que aplicar dentro de como que 24 horas después del open house. Iban a coleccionar todas estas como que aplicaciones y después la dueña iba a decidir. Entonces era como que nosotros nos ilusionamos porque fue como que ya, le vamos a caer bien, le vamos a escribir una carta, como que vamos a poder usar todas estas como palancas para que nos lo den a nosotros. Entonces lo fuimos a conocer y nos encantó, el barrio espectacular, fuimos a tomar un cafecito por ahí a conocer lugares, nos encantó y de verdad el departamento era un espectáculo, pero no tenía vista, ¿ok? Tenía solo vista como un parqueadero y la luz no estaba tan buena. Entonces iba a recibir luz directa. La luz, que un departamento tenga luz es uno de los indicadores más grandes de cómo te vas a sentir adentro de un departamento, en mi opinión. Es mi prioridad número 1, que un departamento tenga buena luz. ¿Y qué significa que tenga buena luz? Que le entre luz directa. Especialmente si quieres, por ejemplo, si tienes vista y quieres ver la luz del atardecer o quieres ver la luz de la mañana o de la noche, necesitas saber solo en qué ubicación está, ¿verdad? Hacia dónde están viendo las ventanas para entender si le va a entrar luz directa. Cuando a un departamento le entra luz directa en ciertas horas del día o múltiples horas del día, el departamento se va a sentir más liviano, se va a sentir más vivo, se va a sentir más grande, se va a sentir más espaciado. Y para mí tiene un impacto muy grande en cómo te sientes adentro de un departamento, especialmente para mí que paso tanto tiempo en mi casa, ¿verdad? Entonces lo que yo más busco en un departamento es que tenga buena luz. Entonces este departamento no tenía tan buena luz, pero sí le entraba, pero no lo vimos, o sea, no vimos el sol entrar y como que no me quedaba tan claro porque estaba en uno de los primeros pisos del edificio. Entonces se sentía como ambiguo qué tan buena luz iba a tener ya así como en el día a día y no tenía vista, que para mí la vista yo no sabía. Cuando yo alquilé el departamento de Nueva York, el primero, yo no sabía que tenía vista, yo lo alquilé viendo un video de noche. Y después el regalo más grande de ese departamento fue la vista, me hizo tanto bien. Entonces, de nuevo, todo esto en el capítulo 3 del libro, pero nos pusimos a aplicar, le escribimos una carta, le mandamos una foto, o sea, como que le metimos un storytelling, le metimos como que foto al respecto de que los dos somos migrantes, de que los dos no somos como que todas estas cosas. Entramos en un bidding war, ¿ok? De literalmente la broker nos escribía tipo, necesito tal cosa. ¿Cuál es la respuesta a como que nos pedía información de nosotros? Nos pedía algún papel. Como que cada 30 minutos, yo diría un día y medio, esta man nos escribía a preguntar como que solo nos lanzaba como que estos requerimientos y era como que si no contestan en media hora le damos a alguien más. Así. Y literalmente paralizados los dos solo tratando de hacer como... Pero les voy a decir la verdad y les voy a confesar que yo tenía esta sensación de como esto es meant to be. Como que este departamento es meant to be porque encontraba todas estas, vi hasta un libro de Human Design, ¿ok? En la casa cuando fui a conocer el Open House. Entonces le metimos en la carta de que este es nuestro Human Design, de que yo trabajo con mujeres, como que se notaba que era una persona espiritual, ¿verdad? Entonces yo metí todas como que mis creencias espirituales y yo de verdad sentí que ese departamento era meant to be. Como que yo decía, lo encontré a tal hora, sentí que no podía dormir ese día. Como me empecé a hacer todas estas ideas. Pero en ese proceso del bidding war empezaron a ver todas estas como trampitas, ¿ok? De la nada nos dimos cuenta y nos enteramos que había un broker fee que le subía el precio de la renta como
20% al mes. Después querían que compremos como algunos muebles que estaban en la casa que no necesitábamos, y después tenía un parqueadero el departamento y querían que lo alquilemos aparte, o sea, con el contrato, pero no necesitamos un parqueadero. Entonces nos empezaron a como que decir, pero las otras parejas sí van a alquilar, van a comprar el sillón, o hay otra pareja que sí quiere alquilar el parqueadero. Cosas así que se sentían súper forzadas y súper desde esta desesperación, pero yo en verdad quería este departamento como que urgentemente. Pero fue muy poderoso, y aquí es donde entran solo estos códigos energéticos de que por más que emocionalmente estábamos súper emocionados con este departamento, pero después, ya viendo para atrás, lo que nos ilusionaba más era solo ya tener una casa, ¿verdad? Que se alineaba con las fechas, que nos permitía como que salir de un departamento al otro departamento directo, o sea, que venga una empresa de mudanza y empaque tus cosas y te las lleve al nuevo lugar. Pero para eso tienes que ya tener, obviamente, un contrato firmado para un departamento al que puedes llegar como que ese mismo día, ¿verdad? Ese mismo rato. Porque en caso contrario, tienes que tener una empresa de mudanza que agarre tus cosas, las meta en una bodega y después las desempaque el día que ya puedes llegar. Entonces, por más de que estábamos como que súper ilusionados, pusimos nuestros límites súper claros, como que no queremos el sillón, no vamos a alquilar el parqueadero, como que no se sintió bien este fee del broker, que estuvo como que medio escondido y no fue como, no nos lo dijeron de una manera como que clara, nos lo dijeron ya cuando estábamos súper adentro del proceso. Y sí, era una cantidad de dinero representativa que no se sentía bien como fue comunicada. Entonces, como que ya fueron estos red flags, pero parte de estos códigos energéticos es no negociar lo no negociable, ¿verdad? Poner estos límites y tener estos límites súper claros de cuáles son los tuyos. Desde esa desesperación, muchas veces en esos momentos en los que queremos algo, es fácil, y yo lo he hecho en el pasado, y de verdad que ahí como que solo se desarma todo, porque creo que estos procesos de co-creación nos están enseñando cuáles son esos no negociables y requieren de tener súper firmes nuestros valores, ¿verdad? Esas situaciones que estamos creando nuevas cosas para nosotros en el futuro requieren de ser súper firmes con nuestros límites, con qué se siente bien. Son en esos momentos en los que de verdad tienes un contacto súper claro con tu cuerpo y tu intuición de como, no, esto no se siente bien. Y por más de que en ese momento ya es fácil solo como invalidar o anular o solo convencerte de que no es tan importante, es en esos momentos en los que nos volvemos más magnéticos o más magnéticas, en el momento en el que decimos, no voy a negociar mi no negociable, como que no me importa si esto se va, no lo voy a agarrar tan fuerte, ¿verdad? No lo voy a como que aplastar como si fuese la única opción. Entonces, bueno, sabíamos que probablemente no nos lo íbamos a dar, ¿verdad? Estábamos como que perdiendo la guerra, el bidding war, cuando no estábamos como solo diciendo que sí a todos los requerimientos que nos estaban pidiendo. Y yo ahí entré en como que oh my God, vamos a tener que literalmente ser nómadas de nuevo. Como que ahí ya faltaban muy pocos días para tenernos que ir del departamento. Y literalmente nos sentamos y fue como que, ok, necesitamos un plan A. El plan A es conseguir otra opción, otro departamento en el que sí nos podamos mudar directo. Ese sería el mejor escenario, ¿verdad? El escenario con la menos cantidad de tiempo, la menor cantidad de recursos, y va a requerir de la menor cantidad de costos, porque no significaba pagar una bodega, pagar como que empresa de mudanza 2 veces. Entonces, el plan A, como que literalmente los dibujamos y fue como, este es el plan A, pero necesitamos crear un plan B y un plan C, porque de verdad, y es esta la parte más clave de este proceso, y es que de verdad nos sentamos y dijimos, ok, el plan A fuese increíble si se da, pero para no entrar en esta desesperación, necesitamos co-crear, ¿verdad? Y tomar decisiones que nos permitan saber que tenemos otros backup plans, tener estos planes B y estos planes C, y tomar las decisiones alineadas con también estar ok, ¿verdad? Sentirte a salvo, saber cuál es la otra opción. Lo que hace es que te permite relajarte porque ya no estás poniendo todos tus huevos en una canasta, ¿verdad? Y tratando de forzar que algo se dé, porque todo depende de que eso se dé. Entonces creamos un plan B que era literal, ok, una empresa de mudanza tiene que venir tal fecha, agarrar todas nuestras cosas, llevárselo a una bodega y tenerlo en una bodega hasta que tengamos un nuevo apartamento. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? Empezamos a buscar opciones. Entonces, un amigo no iba a estar en la ciudad por un par de semanas, entonces le escribimos para poder rentar su departamento, empezamos a buscar opciones en Airbnb, tomamos la decisión tal vez de viajar un rato. Entonces, ese espacio, por más de que yo no quería y se sentía como que qué pereza estar en esa situación, cuando de verdad nos sentamos y vimos como que hay un montón de opciones, eso fue clave para relajarnos, ¿verdad? Y para que nuestro sistema nervioso diga, hay un montón de opciones. Mira cuántas diferentes opciones hay. Porque en ese momento, para que el plan A funcione, la realidad es que, y este fue uno de los mindset, de los cambios de mentalidad más grandes de este proceso, y este fue de verdad gracias a mi novio, que me sentó un día y fue como que, a ver, creo que estamos en la mejor situación posible. Porque mi cabeza empezó a sentir que yo no tenía opciones, que me estaba quedando como que sin un lugar donde vivir, que eso venía muy en referencia del pasado,
de experiencias pasadas dolorosas que yo había vivido, de como este miedo a quedarme, a no tener como que ya algo seteado y estar decidiendo dónde van los muebles y como que ya solo moviéndome en esa dirección. Mi mentalidad empezó a entrar en una mentalidad de escasez, de que no tenía opciones. Y entonces en ese proceso ya nos dijeron que no, que se lo habían dado a alguien más del otro departamento. Y en ese momento yo solo me quedé súper triste y fue como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y este cambio de mentalidad fue el más grande, que fue la realidad de por qué no tenemos ya un departamento es porque tenemos estándares bien claros. Hay cientos de opciones, habían cientos de opciones de departamentos que podíamos alquilar y en los que nos podíamos mudar. Simplemente eran departamentos que no cumplían con nuestros no negociables. Eran departamentos todos lindos, todos en ciertos barrios, pero no tenían cierta luz, o no tenían cierto espacio, o no tenían cierta cocina. Y entonces, en la mentalidad de darme cuenta de que habían cientos de departamentos y cientos de posibilidades, simplemente no eran departamentos que nosotros estábamos eligiendo y estábamos designando como suficientes, ¿verdad? Porque yo entré un poco en una mentalidad de como, ¿por qué nosotros no somos suficientes? ¿O por qué no logramos encontrar dónde vivir? Y me sentí un poco víctima. Y gracias a este cambio de mentalidad todo cambió, porque es la perfecta demostración del poder de nuestra mentalidad y de cómo cambiar de mentalidad de escasez a mentalidad de abundancia en un minuto. Cambia cómo te mueves, cambia tu estado interior, cambia las posibilidades que ves. Entonces fue ahí donde me di cuenta que como tuvimos una conversación súper valiosa de, a ver, estos son nuestros estándares y son nuestros no negociables y son bien específicos, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo estándares bien altos con respecto a lo que estamos buscando y lo que no vamos a negociar. Si bajamos esos estándares, hay millones de opciones. Y entonces, el rato que yo me di cuenta que era, tener estándares altos significa estar en control, porque una parte de mí se sentía en victimismo de que no tenía control por mis necesidades. Pero hay otra manera de verlo, ¿verdad? Que es tener estándares altos significa que tú estás en control de las decisiones, ¿verdad? Estábamos eligiendo quedarnos con estos estándares altos por encima de conformarnos con otras opciones. Teníamos la opción disponible de bajar esos estándares, pero el costo a largo plazo de eso iba a ser más grande que el costo a corto plazo de estar incómodos tal vez un par de semanas. Entonces, bajar los estándares del departamento significaba que podíamos alquilar un departamento en ese momento, mudarnos inmediatamente, pero las consecuencias de esa decisión de bajar los estándares iban a ser reflejados en todo un año, ¿verdad? O en el tiempo que vivamos dentro de ese departamento. Iba a influenciar muchísimas cosas, que sea a través de la luz, íbamos a necesitar alquilar un nuevo storage, no van a entrar los muebles, íbamos a tener como, iba a afectar, o íbamos a estar en un barrio que afecte, impacte nuestra, yo qué sé, si salimos a caminar por la seguridad, todas estas cosas, ¿verdad? Estas decisiones tienen un impacto más allá de lo que parece que tienen un impacto, pero en ese momento tenemos estos momentos de decisión en los que tenemos la opción de mantener nuestros no negociables y nuestros estándares altos, ¿verdad? Que a veces es incómodo por un ratito, a corto plazo, o sacrificamos y bajamos nuestros estándares por una comodidad, una sensación, ¿verdad? De comodidad, un alivio, como que una inyección de alivio inmediata, pero después terminamos en un lugar incómodo con consecuencias de esa decisión a largo plazo. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la vida de nuestros sueños, tenemos que saber sostener la incomodidad a corto plazo por el beneficio a largo plazo, ¿verdad? Como cuando no te rindes en medio de un workout, porque sabes que al final del workout te vas a sentir súper bien, ¿verdad? Cuando estás aprendiendo algo empezando como principiante porque estás invirtiendo en tu futuro, versus solo seguir haciendo lo mismo que has hecho, pero al mismo tiempo quedarte con tus estándares bajos significa estar incómoda a largo plazo porque estás quedándote en el mismo lugar, ¿verdad? Saber medir el costo a largo plazo de nuestras decisiones versus a corto plazo es un elemento de un código de manifestación extremadamente importante, ¿verdad? Y en ese momento fue como, no, a ver, nosotros estamos en poder, no vamos a bajar nuestros estándares y al no bajar nuestros estándares tal vez sea incómodo un par de semanas, pero el resultado es que después vamos a terminar en un departamento que satisfaga y cumpla con nuestros no negociables, lo cual va a ser espectacular por todo el tiempo que vivamos ahí. Entonces hubo como que breaking point, ¿verdad? Este momento de si caer en esa como desesperación y en esa escasez de como que solo agárrate de lo que puedas para como que no incomodarte. O, ok, tal vez un par de semanas sea incómodo estar de nómadas y viviendo de una maleta y como que tal vez el costo del storage o de la bodega, etcétera, etcétera, sea un poco más alto, pero ¿cuál es el costo que va a tener vivir en un departamento que no nos gusta, que no nos encanta y que no elegimos desde ese poder y que no elegimos desde ese como que, wow, este es el lugar que vamos a elegir? ¿Cuál sería el costo de terminar en un lugar que no se siente de esa manera, verdad? Que eliges desde esa como de hacerte chiquita, de hacerte como de no ver opciones, de sentir que te quedaste sin caminos y que te tocó conformarte. Tener los estándares altos es fortalecer tu músculo de confianza.
y fortalecer ese músculo de inclusive fe, ¿verdad? Y ese músculo de, mis estándares altos están aquí por una razón y me están guiando al futuro. Ese momento, los estándares, tenemos esta opción de solo si referenciar el pasado y de conformarnos con la evidencia que tenemos del pasado, o si sostener estos estándares, ¿verdad? Y como seguir caminando en ese vacío y esa incertidumbre muchas veces, porque es en la incertidumbre donde existen las posibilidades, es en la incertidumbre el lugar en que se crean cosas que no hemos vivido antes, es en la incertidumbre donde podemos expandirnos. En la incertidumbre, solo ahí existe la magia, solo ahí existe la expansión, porque si no, solo estamos agarrando data de lo que ya conocimos y estamos volviéndolo a crear de nuevo. Y lo que estábamos tratando de crear ahorita los dos juntos con este departamento era algo, por primera vez, era algo nuevo. Entonces, sostener tus estándares altos es abundancia, ¿verdad? Y es serle leal a tu futuro y a lo que eres capaz de crear y a las posibilidades que eres capaz de ver. Y entonces, nos dimos cuenta que gracias a habernos ilusionado con ese departamento que claramente no era para nosotros, cambiamos muchos de nuestros estándares, nos expandió muchísimo ese departamento. Nos ayudó que estábamos conformándonos en lugares en los que no era necesario conformarnos. Vimos que habían departamentos más grandes de los que pensamos que habían para el rango de precios. Nos habíamos conformado por el simple hecho de no saber que nos estábamos conformando. Y es gracias a esa experiencia que pudimos expandir nuestra propia mente, nuestros propios estándares y decir como, wow, en verdad sí vamos a encontrar algo hasta mejor de lo que pensábamos que podíamos encontrar o que bajo este precio era posible. Es ese proceso de ponerte en esas situaciones físicamente, ir a conocer el departamento, ¿verdad? Conocer los barrios, pasar, atravesar ese proceso. Igual que con el libro, cuando publiqué mi primer libro de recetas, era como, me voy a familiarizar con el proceso. La pregunta cuando estás manifestando algo es cómo te puedes poner en contacto físico con esa energía, con esas situaciones, con esos detalles, con esos objetos. Entonces, cuando estamos hablando de un departamento, ir a conocer esos departamentos, ¿verdad? Inclusive si tu cabeza lógica dice, esto está fuera de mi presupuesto, ¡qué bueno! ¿Verdad? Qué bueno que nos podemos y tenemos la opción de ponernos en situaciones que son leales con nuestro potencial y que no son solo leales con la evidencia que tenemos del pasado. Entonces, para mí, hace muchos años era entrar, por ejemplo, a tiendas de lujo, era entrar a tiendas donde no tenía el dinero para comprar, pero ponernos en esas situaciones, ir al lobby de un hotel, ir a un restaurante, así sea tomarte un té, ¿verdad? Si tal vez en ese momento no tienes el presupuesto para tener una comida entera en ese restaurante, pero sí tienes el presupuesto para tomarte un tecito o un cafecito, caminar en las calles de ciertos barrios, estamos hablando de manifestación de cosas físicas, ir a hacer un test drive, ¿verdad? Del carro de tus sueños. ¿Cómo hacemos para ponernos en posiciones en las que nuestro cuerpo se familiariza con esos lugares, con el vocabulario, con el lingo? También solo el simple hecho de estar cerca de personas que ya ven eso como una realidad. En el departamento que fuimos a conocer, estar a través de esa experiencia como, wow, hay literalmente decenas de parejas peleándose por que viven en esta realidad. Casualmente viven en la realidad en la que alquilar este departamento es algo normal de todos los días. Eso fue muy importante para mí, para expandir mi cerebro con respecto a la abundancia de Nueva York. Y de la mano empezamos a crear este plan B y este plan C de solo como, vamos a seguir moviéndonos, vamos a tratar de encontrar, ojalá tal vez se nos presenta un departamento en los próximos días que no requiera una bodega, pero estar con la, entre comillas, la peor opción, la opción que a mí más pereza me daba, la opción que más como que estrés me causaba. De verdad sentarnos a crear un plan con esa opción para estar súper preparados para esa opción. Ya calmó todas mis angustias, porque como que, no está tan mal. Mi cabeza se estaba haciendo ideas en referencia a sus memorias pasadas, en referencia a lo que en otros momentos significó, ¿verdad?, esa situación. Y esta no es esa situación. Y creamos un plan. Y creamos un plan con, entre comillas, la peor opción de ese momento, que de verdad dentro de todo era como que era solo una opción, como que todo iba a estar bien. Pero yo le tuve que llevar de la mano y demostrarme como, no pasa nada. Pero hacer ese plan, hacer múltiples planes simultáneamente y moverte en diferentes opciones simultáneamente y estar tomando acciones en diferentes maneras a través de las cuales llegas a tu destino es súper importante, porque lo que hace es que te regresa a la cancha, tienes que estar en la cancha tomando acciones. La manifestación no es, me voy a sentar abajo del árbol a meditar a que se den las cosas. No, la manifestación se hace a través de un trabajo, sí, de mentalidad, sí, un trabajo de energía, sí, de herramientas internas, pero al final del día la manifestación solo existe si estamos tomando acciones en coherencia con esas posibilidades. Y para mí, una de las maneras que más, de nuevo, estos códigos energéticos de estar creando plan A, plan B y plan C y estarme moviendo, estarle diciendo al universo como, no, de verdad, estoy caminando en esta dirección y voy a abrir. Es como decirle al universo, te voy a abrir 3 puertas a través de las cuales me puedes traer posibilidades, me puedes traer opciones. Es como que voy a tener 3 puertas, 3 peajes a través de las cuales me puedes mandar un carro que me lleve a cierto destino.
En vez de decir solo hay una puerta y quedarte enganchada con una puerta y entrar en desesperación con esa una puerta, es decir, yo tengo la capacidad de construirme también múltiples puertas. Entonces creamos el plan C, como que hicimos la cotización de los movers, empezamos a encontrar opciones de dónde podíamos vivir por un par de semanas y por otro lado también nos seguimos moviendo con encontrar ese departamento, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra la magia, que de verdad nos pusimos full a la acción, en salir a la cancha para mantener la pelota moviéndose. Como que una pelota de nieve, tú tienes que mantenerla moviéndose, creándose momentum, creando oportunidades, moviendo la energía. Y es como que ese dicho de si le estás pidiendo a Dios que te dé la lotería, como que Dios, por favor, déjame ganarme la lotería, déjame ganarme la lotería. Y Dios le dice, y Dios le responde, ok, pero compra el ticket, ¿verdad? Como cuántas veces solo nos quedamos en como que quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y es como que, ok, pero tienes que tomar el paso de ir y comprar el ticket de la lotería, literalmente. Y entonces ya desde esta nueva mentalidad de como que estamos en control, son nuestros estándares, estamos en estándares altos, nosotros somos los que estamos decidiendo al final del día, nadie está decidiendo por nosotros, no vamos a elegir por nuestra propia decisión quedarnos en un lugar que tenga un costo a largo plazo, como que no nos vamos a conformar. Y gracias a esa mentalidad me sentí ya como que mucho más empoderada, me sentí mucho más en como que, ok, este es el plan, estas son las cosas. Y fue solo un cambio de mentalidad, nada cambió afuera, solo cambió la motivación, cambió la inspiración, cambió la paz, cambió como las ganas de simplemente resolver estos retos que se presentaron, como que con respecto a esta situación. Ya se veía mucho más neutral, ya solo era como que, ok, hay muchas opciones. Y ese creo que es el truco. ¿Cómo hacemos para estar colocándonos en un estado interno que reconozca más opciones? Esa escasez que dice hay solo un camino, es este camino u otro camino, hay que elegir, hay que sacrificar algo. Es como la idea del pastel, ¿verdad? Si alguien agarra un pastel, me quedo yo sin un pedazo. La abundancia solo es como, mientras más opciones, más opciones. Como nadie se te está robando algo, ¿verdad? Porque con el departamento sí fue como que alguien se nos va a robar nuestro departamento soñado. Y es como, no, nadie te puede robar lo que es para ti. Pero cómo entramos en una situación de que le ponemos y le empezamos a entrenar cada vez más rápido a nuestra cabeza a entrar en, estoy entrando en estos códigos de escasez, estoy entrando en estos códigos que no están reconociendo opciones y se están quedando como fixated, como hay solo una opción y si alguien se me roba me quedo sin nada, versus, wow, no, voy a abrir múltiples puertas, voy a estar creando múltiples caminos. Y cuando ya nos pusimos de nuevo full a como que vamos a salir a la cancha, qué emoción, qué ilusión, si nos vamos de aventura un par de semanas, como que ya solo redefinir el significado y las historias que nos contamos, ¿verdad? Con respecto a algo. Y volvimos a salir a la cancha, como que a buscar muchos departamentos, ya teníamos un plan, ¿verdad? Con respecto a si no encontrábamos un departamento, qué íbamos a hacer, y eso nos permitió salir a la cancha mucho más relajados, mucho más como que, ok, estamos en poder, estamos en control. Y una mañana mi novio nos acordamos, como que yo me acordé, le dije, ese edificio que nunca nos contestó, ¿verdad? Porque de nuevo, acá es súper común que no te contesten y tienes que tú estar como que medio que tocando la puerta. Y me dijo, no, nunca nos contestó y hemos mandado ya múltiples mensajes y era un edificio espectacular, con una vista más que nada espectacular. Y quedaba el agua. Y entonces yo le digo, wow, qué raro, voy a ver si encuentro un número. Traté de llamar por teléfono, no me contestaron, como que el teléfono solo no funcionaba. Y mi novia me dice, ¿sabes qué? Tengo una hora libre, me voy a ir en persona a ver si tienen departamentos disponibles. Como que, porque en la página web no salía ni siquiera qué departamentos estaban disponibles. No sabíamos si habían ni siquiera departamentos de 2 cuartos disponibles. Y entonces mi novia dice, me voy a ir en persona. Y fue como que ya lo máximo. Se va en persona y sí, de la nada alguien bajó, le enseñó, sí, te enseño los departamentos que están disponibles, como que es súper fácil. Le enseñó los tres espectaculares, con una vista espectacular, y mi novio solo regresó y me dijo, este departamento te vas a morir. Como, te vas a morir con la vista del departamento. Da al agua y literalmente como se ve la vista a la ciudad y se ve el atardecer todos los días. Me enseñó el video y fue como, wow, vivir en ese apartamento fuera un sueño. No me quise ilusionar mucho, fue como que, ok, apliquemos. Como que ya no le puse un montón de energía, sino solo fue como, cumple con más que todas nuestras expectativas. Es más, de sobra con nuestras expectativas. Y aplicamos dentro de como 24 horas. Ya nos habían aprobado. Mientras tanto, mientras aplicábamos, yo igual me fui a conocer otros departamentos en otro barrio que no habíamos considerado, porque ya desde esta situación de poder reconocí incluso opciones que no había visto antes. Y mientras yo me fui a conocer estos otros departamentos y otras opciones que de la nada ya me ilusioné, en verdad, ya solo emocionante con esas otras opciones del lugar más poderoso. Y me ilusioné, y mientras eso pasaba, nos aprobaron el otro apartamento. Y yo ni siquiera lo había conocido, que es un patrón mío. La fun fact, yo he vivido, este es literalmente el tercero o cuarto departamento que vivo sin conocerlo en persona. O sea que alquilo y como que firmo todos los contratos y todo sin haber conocido en persona, simplemente a través de ver como que un video y un plano de construcción. Y siento que ya es como que solo mi manera de hacer las cosas porque es bien eficiente. Pero
y siempre ha terminado siendo mejor de lo que tal vez en persona yo podía percibir. Como que siempre eso ha dado este espacio y este permiso para que el universo me sorprenda y terminan como que estos departamentos con estos regalos que mi cerebro no podía haber reconocido, ¿verdad? Y literalmente estaba disponible el día que necesitábamos que esté disponible. Tuvimos que retractar todos estos planes B que habíamos hecho y cambiar los que fue el regalo más grande. Como que ya habíamos creado este camino que era el más difícil o el más retador logísticamente, el más difícil, más retador con respecto a cómo íbamos a trabajar o vivir durante ese tiempo, y lo tuvimos que retractar. Una vez que ya lo creamos, pero nos permitimos sentir tanta paz y tanta como que calma y tanta como que poca desesperación porque ya teníamos un plan hecho, que después tuvimos el regalo de no necesitar usarlo. Como tuvimos que retractar todos esos planes y nos pudimos mudar directamente a este departamento el día de. Una mañana nos levantamos en ese departamento, llegaron unos movers, empacaron todo, se llevaron todo, llegamos a este departamento y para esa noche estábamos completamente instalados en un nuevo apartamento. Y lo irónico es que yo cuando decidí, me dieron el green card y tuve poco tiempo para decidir a dónde me quería mudar. Y en ese momento solo fue como Nueva York de ley. Además me parecía el lugar más sabio para llegar como una mujer soltera que se está mudando a Estados Unidos. De Nueva York es un lugar que es muy fácil conocer a gente, ¿verdad? Es muy fácil como el dating life es súper, súper cool. Como que era una decisión que solo hacía tanto sentido. Pero mi cuerpo solo me repetía como el agua. A mí me sienta demasiado bien estar solo al lado del agua, ver el agua. Como que es algo que una vez tuve una sesión con una medium del cuerpo que habla con tu cuerpo. Y yo le dije como, ¿dónde vamos a vivir? Porque era el momento en el que nada de mi vida estaba muy claro. Y sabía que me habían dado un green card, pero todavía no estaba como que procesada ni nada. Y entonces habían tantas opciones abiertas, pero todavía no podía como tomar decisiones, ni tomar acciones, ni de verdad como que ya mudarme. Y ese espacio fue súper, súper retador porque era como, no sabías cuándo se iba a dar, no sabía cuándo iba a poder tomar decisiones y solo tenía que mantenerme en esta como ilusión y esta paciencia de todas estas diferentes opciones, pero como todavía no podías como que caminar a través de esa puerta, pues fue súper raro, pero yo le pregunté como, ¿cuál es nuestro hogar? Como que pregúntale a nuestro cuerpo, ¿dónde tenemos que vivir? Porque en ese momento era como, ¿será de mudarme a San Diego? No, by the way, no conozco San Diego, pero era como un lugar al frente de la playa. Entonces debería mudarme a un lugar al frente de la playa. Y la medium se mató de la risa y me dijo, tu cuerpo dice que no seas chistosa, que ya sabes y ya aprendiste que tu hogar eres tú. Y solo fue este momento tan lindo, pero sí me dijo como que dice que quiere estar al lado del agua. Y yo siempre me quedé con esta como duda de, ok, en Nueva York de verdad estás mudándote a una ciudad, ¿verdad? Es como el concrete jungle, es un lugar de, solo es Nueva York, como que todos sabemos lo que eso significa. ¿Será que como que en algún punto me voy a tener que ir a otro lugar donde está el agua? Como que tenía todas estas dudas de qué significaba. Y este departamento parece que está flotando en el agua. Y es como cuántas veces nuestra cabeza lógica, por solo juicios que ya se hizo, historias que ya se contó, decidió que tenía que elegir ciertas cosas, que tenía que sacrificar algo por otra cosa, y solo es los códigos de abundancia son este músculo de simplemente qué pasa si considero, si solo hago una pregunta, como que solo me voy a hacer la pregunta de qué pasaría si todo esto puede existir al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si me doy permiso de que puedo, yo qué sé, ser mamá y tener una empresa, ¿verdad? ¿Qué parte de mí decidió que tenía que sacrificar el uno o el otro? ¿Qué parte de mí decidió que tenía que sacrificar entre el amor y hacer ejercicio? O tener una vida sana, ¿verdad? O tener una vida, el desarrollo personal, por ejemplo. Yo por mucho tiempo pensé que estar en una relación significaba sacrificar muchos de mis intereses o muchos de mis hobbies. O por ejemplo la lectura, como les conté en el capítulo anterior. O cuántas veces pensamos que tenemos que sacrificar cierto estilo de vida o cierta manera de ver el mundo también para tener algo en nuestra vida, para manifestar. Y los códigos de abundancia son este proceso de decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el universo tiene una manera de darme todo esto simultáneo y soy yo la que decidí que solo hay una manera y un camino a través de este sacrificio, a través de si elijo esto? Yo pensé que si elegía Nueva York nunca iba a poder vivir con el agua al frente, ¿verdad? Mi cabeza lógica solo me había dicho que eso no existía. Y de la nada terminamos aquí con un departamento en el que parece que estás en el agua. ¿Y qué pasa si es mejor de lo que te puedes imaginar, verdad? ¿Qué pasa si eso que ya decidiste que es imposible o que no existe es mejor de lo que te puedes imaginar? Pero las preguntas siempre,
siempre son estos anzuelos al futuro. Las preguntas son anzuelos a las posibilidades. Las preguntas le ponen a nuestra cabeza en una posición de como, ¿y si hay otra manera? ¿Y si hay otra posibilidad? ¿Y si hay otra opción que puedo crear? Y esa opción del plan A, plan B, plan C, plan D es parte de eso. ¿Cuántas opciones al mismo destino existen? ¿Cuántas posibilidades? Hay tantas personas en el mundo y cada persona está viviendo de diferentes maneras. Ya de por sí sabemos que tenemos más de 7 billones de posibilidades, ¿verdad? Entonces estoy segura que hay alguien, si en este momento estás tratando de manifestar algo, hay alguien en este mundo que tiene las cosas que tú quieres, ¿verdad? Que está viviendo la combinación de ámbitos, posibilidades juntas, que decidió que no tenía que sacrificar lo uno o lo otro. Entonces hay veces en las que también es cuestión de solo aprender a encontrarlos, ¿verdad? Aprender a solo decir, ¿y si existe otra manera que mi cerebro no ha visto y por eso no sabe que existe? ¿Y si el universo tiene un plan más hermoso del que yo puedo, desde mi ego y desde mis referencias del pasado, crear o ver o darme cuenta que existe? Y ahora literal la idea de, a ver, si nos daban el primer departamento con el que nos ilusionamos tanto, ese departamento no tenía esta vista y era más chiquito que este y tenía menos cosas, como tantas cosas que pensamos que ese departamento era lo máximo que podíamos conseguir, lo mejor que iba a existir. Ahora con esta opción en la que terminamos es como, gracias a Dios no nos dieron ese departamento porque terminamos acá. Gracias a Dios no terminamos viviendo en ese lugar porque no nos hubiese hecho, no hubiese sido tan lindo ni nos hubiese hecho tan felices como en el que terminamos. Pero eso solo puede pasar, ¿verdad? Si nos rehusamos a sacrificar nuestros límites y nuestros estándares y a no conformarnos y a ver a esos momentos de también un poco de decepción como simplemente parte de aprender y parte de expandir esas posibilidades. El día que entramos y dormimos aquí por primera vez dijimos, wow, gracias. Y dije como que a la man, a la dueña del departamento por no habernos dado ese departamento, porque es gracias a eso que terminamos en este de acá. Entonces, conformarnos a veces parece el camino más fácil o el camino más rápido, como el antídoto, es una curita. Pero en verdad, siempre que nos conformamos, nos quitamos esta posibilidad de terminar en un lugar que tenga todo lo que queremos, ¿verdad? Y a veces ese proceso puede ser incómodo. Entonces, de nuevo, este es un ejemplo de la experiencia que acabamos de vivir, pero medio que las narrativas o los hilos de los cuales están tejidos estas cosas son siempre los mismos y por eso me encantó hacer el outline de este capítulo porque solo fue este recordatorio para mí también y para nosotros como pareja de, ok, ¿en qué momento se sintió mejor? ¿En qué momento estábamos como soltando y entregando todo nuestro poder? ¿En qué rol tiene el conformarse? ¿Qué rol tiene tener súper claro ese no negociable? ¿Qué tan valioso es poner estos límites y estos no negociables y simplemente como comunicarlos de esa manera y defenderlos? Es nuestra responsabilidad defender nuestros estándares, es nuestra responsabilidad defender, honrar, respetar, ¿verdad? Y vivir en coherencia con nuestros estándares para poder estar creando estas posibilidades y tirando el anzuelo a futuro de una manera que respeta y honra y que nuestra vida florece de la mano de esos estándares, ¿verdad? Que florece de la mano de nuestros no negociables, que florece de la mano de nuestro autoconocimiento y de nuestros valores y de estas columnas a través de las cuales construimos la vida en la que terminamos, ¿verdad? La vida que está constantemente cambiando, que está constantemente en construcción. Así que aquí es donde va a pasar mucho la escritura del libro y eso me parece tan especial, no me parece coincidencia que tantos de estas cosas se van a procesar y se están escribiendo en el libro, todas estas historias también al respecto de vivir con mi novio y de el papel que ahora puedo ver que jugó el haber vivido sola, el haber experimentado, el haber viajado, el rol que tuvo, todas las cosas que aprendí de mí misma para poder estar en esta relación y todas las cosas que he vivido en esta última década. Así que ahora está siendo súper, súper especial y súper sanador tener este espacio del libro en Substack con el Círculo Cero, que de verdad gracias a las personas que están ahí porque está haciendo las cosas más sanadoras, poder ser tan honesta y tan vulnerable y estar lista para procesar tantas de estas historias y tantas de estas experiencias desde este lugar de su mano para escribir este libro, porque algo que decidí es que quería que este libro sea honesto y sea vulnerable y para eso había que crear ese entorno en el cual ese libro pueda suceder y el Círculo Cero está superando todas mis expectativas y ya entendí por qué tenía que ser ahorita, ya entendí todo lo que se iba a procesar y sanar y reescribir de la mano,
porque tenemos un poder muy, 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 muy grande de archivar las historias de cómo nos queremos recordar de ellas y cómo nos las vamos a contar para futuro, ¿verdad? Cuando estamos viviendo una experiencia no la estamos viendo objetiva de cómo la vamos a ver años más tarde. Y cuando nos damos este permiso de regresar a ver nuestro pasado y de decir, ¿cómo la voy a archivar en el archivo de mi vida? ¿Cómo la quiero recordar? ¿Con qué lente? ¿Con qué significado? ¿De qué emociones le quiero pintar? ¿Y con qué adjetivos le voy a describir? Nos volvemos mucho más soberanas, ¿verdad? Y más poderosas. Nos regresamos del poder de yo tengo mucho poder a través del cual interpreto, digiero y me quedo con qué partes de mi historia me voy a quedar, con qué aprendizajes me voy a quedar, desde qué posición quiero contar esos eventos, ¿verdad? Y desde qué posición me los quiero contar a mí, desde qué decisión, cómo los quiero, con qué neutralidad o qué carga los quiero archivar. Y cuando nos damos este permiso de volver a reescribir también nuestra interpretación, aprendizajes, nuestra posición, el significado que cosas de nuestro pasado tienen, eso yo creo que nos ayuda a actualizar la base de datos que estamos usando para crear nuestro futuro. Y entonces parte de este anzuelo con el que empezamos el capítulo de estarle siendo leal a nuestro futuro, también no es como que no voy a volver a regresar a ver el pasado y solo voy a como que caminar hacia el futuro con los brazos abiertos. Al final del día, ¿quién soy hoy? Viene en combinación, en resumen, ¿verdad? De muchas de las cosas que vivimos en el pasado. Y cuando nos damos la vuelta para sanar, nos damos permiso de tener anzuelos más poderosos para lanzarlos al futuro. Y parte de eso tiene que ver con escribir, para escribir nuestra historia futuro y estar al volante de la historia de nuestras vidas. Tiene también mucho que ver con hacernos cargo y estar al volante de historias pasadas, de memorias, de sanar muchas de estas cargas, significados, cada vez más, ¿verdad? Un poquito, una página a la vez, un capítulo a la vez. No va a haber un momento en el que solo como que ya sané todo. Pero si estamos teniendo este permiso de solo como actualizar el lugar desde el cual nos contamos también la historia de nuestras vidas, es gracias a eso que podemos entonces actualizar la base de datos de la cual estamos como que disparando para el futuro y la volvemos más poderosa. Cuando atravesamos los duelos con paciencia y atravesamos los duelos con amor y atravesamos los duelos como sin apuro, entonces el poder de creación que seguimos como que teniendo en el presente para construir un nuevo futuro y decidir un nuevo futuro y hacernos nuevas promesas y nuevos sueños se vuelve más poderoso, más claro. Entonces solo quería darles un shout out a todas las personas que están en el círculo cero conmigo porque está siendo un proceso tan sanador y tener un espacio obviamente de suscripción y de tanta vulnerabilidad y de tanta honestidad me está permitiendo contar todas estas cosas y procesarlas desde un lugar tan honesto, tan vulnerable, que estoy saboreando y disfrutando tanto. O sea, me levanto pensando en el libro, me duermo pensando en el libro, quiero escribir, se me están como que brotando también todas estas historias que se me habían olvidado, todas estas partes tan importantes que se me habían olvidado y ahorita voy a volver a Madrid. Eso también ha levantado tantas, así que se vienen historias, muchas historias de Madrid y de todo lo que pasó en esa ciudad, en ese año, que ahora me siento tan en paz para procesar, para contar, porque obviamente es una gran parte de mi libro. Así que les dejo el link para suscribirse al Círculo Cero de mi libro aquí abajo. También les quería invitar un cafecito, como les conté en el anterior capítulo. Compré cafecitos para personas en Quito. Ahora quiero regalarte un cafecito en Starbucks si vives en Estados Unidos. Así que vamos a dejar las instrucciones abajo para que te tomes un cafecito en mi nombre. Solo como de verdad de decirte gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tener estas conversaciones conmigo. Gracias por tener la valentía de empezar este camino hacia tu mejor versión. Y gracias por estar aquí. Así que si vives en Estados Unidos y estás escuchando este capítulo, no sé cuánto dure el gift card, voy a comprar algunos cafés para que los puedan tomar. Les pido que sea obviamente solo uno por persona y que después en algún momento devuelvan ese favor regalándole un café a alguien. Así que si te tomas un cafecito en mi nombre, me cuentas, lo disfrutas mucho. Espero que te tomes un ratito, sea para leer o para escribir en tu journal o para escuchar un capítulo del podcast y tengas, o para tener una conversación deliciosa con una amiga o con alguien en tu vida. Pero que esos momentos, un café es más que un café, ¿verdad? Y esos espacios pueden ser tan nutritivos para nuestra alma, para nuestro cerebro, para nuestro corazón.
y es tan gran parte de llenar nuestra vida de esos momentos, nos ayuda a caminar, a disfrutar también más del camino hacia nuestra mejor versión y de caminar con más compañía y con más intimidad con nosotras mismas. Así que si eres en Estados Unidos, te tomas un cafecito en mi nombre. Y también les quería contar que ya estamos por sacar el journal número 5. No saben lo que está. Ahorita estoy terminando de editar las páginas internas y de terminar los prompts. Va a venir con un reto de 14 días que va a ser casi como un programa. Así que vamos a hacer un reto de 14 días de un tema que todavía no les puedo contar porque obviamente es la palabra y obviamente es el color, pero les quería también dejar para las personas que quieren estar en la lista de espera, en la lista de espera. Así que así te van a llegar todos los correos del journal y así no se te pasa porque mucha gente se quedó sin el journal número 4 por no haber estado recibiendo esos correos, como que se les pasó porque sí se vendieron súper rápido y son edición limitada y no se vuelven a imprimir. Así que te voy a dejar la lista de espera para que coloques tu correo y así recibes, además te vas a ser la primera persona en enterarte. Y también los del Círculo Cero. Esta es una sorpresa que todavía no les he contado, pero las personas del Círculo Cero van a ver el journal, van a ver toda la campaña, las fotos y todo 24 horas antes del resto del mundo. Así que si estás en el Círculo Cero, ya apenas anunciemos la fecha de lanzamiento del journal, ten por seguro y por sentado que tú vas a ser la primera persona en ver toda la campaña, ver el video, ver el concepto. Y es más, voy a pedirles a las personas dentro del Círculo Cero que me ayuden a elegir algunas fotos y algunos conceptos. Estoy planeando el photoshoot. Ya abrí como que el Pinterest board de en qué nos vamos a basar para esta campaña. Así que si estás en el Círculo Cero vas a ser parte y me vas a ayudar a elegir algunas cositas con respecto al lanzamiento del nuevo journal. Pero esos son todos los anuncios. Libro Hola, me presento en Substack, el journal de lista de espera y cafecitos para las personas. Si estás en Quito, dejé las instrucciones para que te tomes un cafecito. Le escribí a mi mamá y le dije como, ma, te compro 100 cafés. Y ya coordinamos todo para que te puedas ir a tomar un cafecito si estás en Quito en La Pampite. Esas instrucciones están en el capítulo pasado. Y ahora ya conseguí también un gift card para comprarles muchos cafecitos también acá en Estados Unidos. Así que les mando un besito, que tengan una hermosa mañana, tarde, noche y nos vemos en el próximo episodio la próxima semana.